¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, sosténnos en tu amor. Señor, danos la fuerza para amar, para servir. Señor, eso nos bastará. Señor, que con nuestro corazón humilde y contrito nos acerquemos a ti, que tú hagas fecunda las obras de nuestras manos. Señor, enséñanos a amar como solo tú sabes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comencemos así, con una parte reflexiva para emocionarnos, para que después entremos en Santo Tomás. ¡Qué emoción! Esta semana me escuché una homilía del padre Juan David Quintero y me dejó muy pensativo. Miren lo que planteaba el padre Quintero. Estaba hablando sobre el amor y decía, amar a Dios, eso se resulta hasta fácil. Y hasta hermoso, uno decir, ay, yo amo a mi Dios. Pues es que mi Dios lo ama a uno, eso es muy fácil. Si mi Dios me ama, yo amarlo. Eso se resulta hasta bello y poético. Pero después, María volándose del examen. Entonces decía el padre Quintero, amar a Dios resulta fácil. Amar al prójimo, uno aprende a amarlo. Pero ¿saben dónde está el meollo del asunto? En amarse a sí mismo. Ahí está el meollo del asunto. En amarse a sí mismo. Yo creo que es cierto. Nuestro problema está en amarnos a nosotros mismos. Miren tan teso Jesús cuando dicen que hay que amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Ven que hasta Jesús lo ve complicado. El problema no es amar a Dios, ni siquiera amar al prójimo. A veces la dificultad está en amarse a sí mismo. Rainel María Ril, que yo ya se los he citado varias veces, me estoy leyendo sus elegías y miren esto tan lindo que leí hoy. Amaba su interior, su salvaje interior, ese bosque virgen dentro de él, en cuyas hojas caídas y mudas se alzaba su corazón bajo una luz verdosa. Hay veces a nosotros nos cuesta amar nuestras selvas interiores. A veces nos cuesta. Y hablemos un poquito del Evangelio de la Samaritana. ¿Qué les llamó la atención de ese Evangelio? Porque ese Evangelio es el camino discipular por excelencia. A ver, comencemos a hacer preguntas, que a mí me gustan mucho las preguntas. Sí. ¿Recuerdan a qué horas fue que Jesús estaba? A la hora sexta, que es el mediodía. Primer detalle, ¿les llamó la atención eso? ¿Por qué?
está el sol en su punto máximo, ella es mujer, tiene que cargar, tiene que atravesar zona desértica. No es la hora en la que hay un flujo de gente recogiendo el agua. ¿Por qué va a esa hora? ¿Por qué? ¿Por vergüenza de qué? Ella no desea que la juzguen, que no sea juzgada, prefiere ir al escondido para que no juzguen por su historia o su vida, los conocidos de ella. A ver, ¿qué era el pozo para el momento histórico de Jesús? ¿Qué era el pozo? A ver, comencemos a descartar cosas. ¿En ese momento existía el acueducto? No. Entonces, ¿qué existía? Existía un pozo. Entonces, primera cosa, a ver, Luz Helena, si a usted le toca sacar agua para hacer las cosas del día, ¿usted va a las 8 de la mañana o a mediodía? Temprano o al final del día para tenerla. Exactamente, uno no va al mediodía. Pero ¿qué pasa si todo el mundo va a las 8 de la mañana? Hay un murmullo, hay chismes, hay habladuría. Si uno se reúne con la gente, uno comienza a conversar. Entonces lo que usted dice es muy cierto. ¿Por qué esa mujer no va a las 8 de la mañana, pues poniendo una hora? Porque ella quiere evitar a la gente. Por eso va al mediodía. Porque si uno es lógico, ¿quién iría a mediodía? Si uno tiene que hacer una diligencia en el banco o en una cita médica, ¿usted va a las 8 de la mañana o a las 3 de la tarde? A las 8 de la mañana, ¿cierto? Uy, el calor, qué pereza. Exactamente, cuando el sol ya no está, pues uno intenta evitar el sol. Pero esta mujer va en el momento del sol. ¿Por qué? Porque no se quiere encontrar con nadie. Con nadie. Primer detalle. Segundo detalle. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento para qué más servía el pozo? Sí, para sacar agua, pero ¿para qué más? Para alimentar el ganado, sí, pero algo más. Para esconderse, no. No. ¿Para qué más servía el pozo en el Antiguo Testamento? Para encontrarse con la gente, pero otra cosa, sigan, ustedes pueden. No, para limpiarse, no. ¿Para qué? Para castigarse, no. No, para encontrar novia, para eso servía el pozo, para encontrar novia, para eso. Entonces, sí, ¿por qué? ¿Dónde se encontraban las mujeres? En el pozo. Y por ejemplo, en el Antiguo Testamento está la historia de Jacob. Jacob, donde conoce a su esposa, en un pozo. ¿Para qué? ¿Cómo que condena Tulia? ¿Para qué sirve un pozo? Para calmar la sed, pero también para encontrar novia. Desde esa clave, vamos a leer ese texto evangélico. ¿Listo? Jesús, o más bien, no Jesús, la samaritana, ¿qué creyó cuando Jesús le dijo, dame de beber? Que la estaba conquistando. Muy bien, eso estaba pensando la samaritana. Y por eso la samaritana le respondió feo a Jesús. Porque pensó que le estaba tirando los carros. Sí. Eso pensó la samaritana. Entonces, miren cómo le cambia uno la perspectiva a ciertos datos sobre ese texto. Sigamos ahondando. ¿Qué más les llama la atención de ese texto? Pero también porque él era judío. Exactamente, ahí vamos. Es que vamos parte por parte. Después, ¿por qué la mujer también se siente? Porque es un judío el que le está hablando. Y los judíos y los samaritanos, ¿por qué no se hablan? Porque los samaritanos adoraban a dioses extraños y estaban vistos como paganos, como personas que no tenían al Dios de Israel. Entonces, por eso era como esa división. Sí y no. Sí y no. Porque los samaritanos también adoraban a Dios. ¿Recuerdan
que en Jerusalén hay un templo y los samaritanos también tienen otro templo. Y después Jesucristo habla, la samaritana le pregunta a Jesús, ¿y dónde hay que adorar? Los adoradores ahora serán en espíritu y en verdad. Ellos estaban adorando también a Dios. No todos los samaritanos adoraban necesariamente al Dios de Israel, es cierto, pero algunos sí. Pero el meollo del asunto es por qué los samaritanos históricamente no se hablaban o no se entendían con los judíos. ¿Alguien sabe? No es por esa razón de los reinos. La razón es porque los samaritanos están ¿en qué parte de Israel? ¿En el norte o en el sur? En el norte. ¿Qué le pasa al norte de Israel? Se lo llevan al exilio. ¿Y qué pasa en el exilio? Los israelitas se mezclan con otras sangres. Y entonces eso dice que ellos se contaminaron. Y después, cuando regresan, los del sur, que nunca se fueron, ¿qué les dicen? Ah, no, ustedes ya están contaminados. Nosotros no nos podemos mezclar con ustedes. Entonces, la razón histórica es que el norte de Israel va al exilio y el sur no. Entonces es una manera de diferenciarse, de decir, pero es que ustedes tienen sangre pagana, porque usted se mezcló con los persas, con los babilonios, con todos esos pueblos, en cambio yo no, yo tengo raza pura. Listo. Entonces, segundo detalle importante, los samaritanos, más bien los judíos, ¿quiénes son los judíos? Los que habitan ¿qué parte? El sur, los que habitan el sur. No se hablan con los que habitan el norte, porque están contaminados. Bueno, ahí hay otras razones, pero yo acá estoy simplificando como las esenciales. Listo. ¿Qué otro detalle les llama la atención? Entonces, miren Jesús. La mujer cree que le está tirando los perros, pero en realidad no le está tirando los perros. Jesús conoce a la mujer, pero ¿cómo llega Jesús? Siendo un necesitado, mostrándose como un hombre normal y cotidiano. ¿Cómo sigue el texto bíblico? Jesús, eso ya lo vimos, Jesús le pide agua. La mujer le dice, pero ¿cómo un judío me pide agua a mí? ¿Qué sigue? Boca para sacar el agua. Le está diciendo a Jesús bobo de frente. Ustedes no se dan cuenta de eso. Le está diciendo, pero ¿cómo que si usted tiene sed no tiene una coca con que sacar agua? Ustedes ven cómo le está tratando, le está diciendo, pero pues despierte mi hijo. ¿Cómo usted tiene sed y no trajo un balde para sacar agua? Pues no, ustedes no han pensado eso. Eso le dijo, pues Jesús, despierte pues mi hijo. Listo, ¿qué sigue después? Jesús le ofrece ¿qué tipo de agua? El agua viva, con la que nunca más vuelve a tener sed. Pero ¿recuerdan cómo comienza la expresión Jesús? Si conocieras, si supieras el don de Dios. ¿Quién es el don de Dios? El Espíritu Santo. Si conocieras, si supieras el don de Dios, le pedirías agua. Que le diera agua. Listo, ¿qué sigue después? Pero física, todavía no había entrado en el espíritu. Exactamente. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta un detalle del final del Evangelio que es muy sutil. La mujer llega con algo y lo deja. ¿Con qué llega y qué deja? El cántaro. Muy bien. ¿Ven cómo es de particular eso? La mujer llega buscando agua y al final ¿qué deja? El cántaro con el agua. ¿Ven cómo el encuentro con Jesús hace que las necesidades cambien en la vida? La mujer llegó buscando agua física y ven que abandona el agua física por encontrar un agua viva. Otro detalle, la mujer comienza apartada, sola. ¿Y cómo termina el texto? A la gente lo que acaba de ocurrir. Hablándole a todos de lo que acaba de ocurrir. ¿Ven lo que pasa con Jesús? Que uno al inicio está apartado de la comunidad y ¿qué hace Jesús? Vuelve y lo mete en la comunidad. A una mujer apartada,
rechazada, vuelve y la injerta en su comunidad. Una mujer que al inicio no quería hablar con nadie, termina como hablándole a todo el mundo. Hablándole a todo el mundo y diciéndole de lo que ella había vivido. ¿Ven cómo la experiencia con Jesús tiene que revolcarnos la vida? Tiene que cambiarnos. Pero sigamos meditando el texto bíblico. ¿Qué otro detalle les llama la atención? Jesús también le dice, yo le doy agua de un manantial para beber de vida eterna, para la vida eterna. Sí, Jesús comienza a hacer una transformación y a hablar del agua de vida. Pero lo particular es que ¿qué le dice a la mujer? Que de ella saldrá un torrente de vida. Dice el texto, un surtidor de agua de vida eterna. ¿Qué le está diciendo Jesús? Jesús fue muy inteligente con esta mujer. Le llega pidiendo agua, mostrándose él necesitado. Y después, ¿qué le dice a la mujer? Pero es que tú también eres una necesitada. Tú también tienes necesidades que has intentado colmar y saciar con 5 maridos. Y el actual ni siquiera es tu marido. Le está diciendo, mira, vos has pasado toda tu vida buscando un montón de saciedades. Yo no sé si la mujer era vieja o era joven, no sé. Pero de igual, para tener 5 maridos, tenía que estar cambiando constantemente de persona en su vida. Ninguna persona la saciaba. ¿Qué le dice Jesús? Yo soy capaz de saciarte la vida. Yo soy capaz de darte lo que vos estás buscando. Eso es lo que hace Jesús con nuestra vida. Nos sacia de lo que verdaderamente necesitamos. No de lo que nosotros quisiésemos tener, sino de lo que verdaderamente necesitamos. Pero ¿saben cuál es el problema? Que el corazón de la samaritana se había ido endureciendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque se sentía juzgada, señalada, rechazada, acusada, inferior. Exactamente, insatisfecha, nada la complacía totalmente. Eso también nos puede pasar a nosotros. Sí, estaba instrumentalizada, sin duda. Sí, también estaba así. Estaba siendo usada. Pero miren lo de la primera lectura del domingo. ¿Recuerdan Moisés de dónde hace salir agua? De una piedra, de una roca. Dios es capaz de hacer eso, queridos hermanos. Dios es capaz de convertir mi corazón de piedra en un surtidor de agua. Pero ¿qué le toca hacer a uno? Decirle a Jesús que le dé el agua de vida eterna. Ahora le toca hacer el ejercicio de Jesús, dame de tu agua de vida eterna. Hazme a mí un surtidor de agua de vida eterna. Dios puede transformar nuestros corazones. Nosotros tenemos 2 caminos ante el dolor, ante los juicios, ante las indiferencias. Primer camino, ya lo vimos, endurecer el corazón. Lo decía el Salmo, no endurezcan su corazón como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Primer camino, endurecer el corazón. Segundo camino, sentir. Pero nosotros hay veces nos protegemos del dolor, nos acorazamos, creyendo que así no vamos a volver a sentir dolor. Y eso es verdad, no volvimos a sentir dolor, pero tampoco volvemos a sentir alegría, tristeza, nostalgia, euforia, esperanza. No volvemos a sentir nada.
medio de todo eso, la samaritana en el fondo tenía su fe. Porque mire que él le pidió agua. Y usted me pidió agua a mí. Esto es de nosotros. Esto nos lo dejó nuestro padre Jacob. Entonces ya le chicaneó. Nosotros también tenemos quien nos quiera. Ustedes nos rechazan a nosotros, pero nosotros. Entonces ella tenía esa fe de ese pozo, se sentía orgullosa. Entonces mire que ella se abrió al Señor porque dijo, este es el que me va a salvar. Pero ella no descubrió al inicio eso. Mira que hay un proceso. Yo no sé si se detuvieron en los títulos. Hay 3 títulos que le da a Jesús. El primero, un hombre más. Tú. Segundo título que le da, ¿lo recuerdan? ¿Cuál? Le dice después ¿qué? Profeta. Muy bien. Tú eres el profeta. Y después, ¿cómo lo termina llamando? Mesías. Tú eres el Mesías. Padre, pero es que en la samaritana creo yo que tenía un problema. No sabía qué buscaba. Como todos que intentamos saciar nuestra agua en pozos que no nos dan agua. Creía, pero buscaba maridos que ahí iba a saciarse eso que necesitaba ella. Ni siquiera sabía qué estaba buscando. Exactamente. Pero es que a nosotros también nos vive pasando eso, queridos hermanos. Uno está perdido, uno hay veces ni siquiera sabe qué es lo que busca, qué es lo que desea. A todos nos pasa eso, como la samaritana, que ni siquiera nosotros sabemos lo que buscamos, lo que necesitamos, lo que queremos, lo que esperamos. A veces a nosotros nos pasa exactamente lo mismo, no sabemos. Pero miren Jesús cómo es de astuto. Jesús después de que tienen ese diálogo, ¿de qué comienzan a hablar? La samaritana le hace una pregunta. ¿En dónde tenemos que adorar? ¿Tenemos que adorar aquí o en Jerusalén? ¿Y Jesús qué le responde? Dios es espíritu. Por tanto, los adoradores ahora serán en espíritu y en verdad. Jesús le está diciendo una cosa muy importante. Vos estás buscando agua en un pozo cuando lo que tenés que hacer es entrar en el pozo de tu corazón. Le está diciendo eso. Vos te estás quedando en cosas exteriores, en un templo, pero hay un templo más grande que está en el interior. Ven Jesús cómo Jesús no entra en la discusión de cuál es el templo verdadero. Jesús le devuelve la pregunta a ella y le dice, ¿y qué hay en tu corazón? ¿Qué hay ahí? Vos sí estás adorando en espíritu y en verdad a Dios. Miren cómo es de complejo. Jesús le está devolviendo la pregunta a ella, ¿y vos qué tenés en tu corazón? ¿O vos qué te está pasando ahí? Estás intentando saciar el pozo de tu corazón con amores pasajeros y superficiales, cuando lo esencial está en el corazón. Díganme si nosotros no somos la samaritana. Nosotros lo somos. Nosotros lo vivimos siendo todo el tiempo. Cuando Jesús pega en nuestro corazón, debe brotar agua viva en nuestro corazón, y esa agua viva es para que nosotros lo vivamos cada día para nuestra eternidad. Entiendo que ya el Señor a través de la samaritana nos está diciendo, buscas la felicidad siempre en las cosas materiales, trashumantes, efímeras, pero no buscas a dónde es, en tu corazón, en espíritu y en verdad, y en mí lo puedes encontrar. Pues yo poco entiendo, me da mucha lidia entender toda esta filosofía, pero sí me llegó, me impactó mucho todo esto, porque sí lo toca a uno y le hace ver que siempre uno se preocupa por todo, pero no por lo que es. Uno siempre está preocupado por
por todo lo que hay que hacer ahora, pero no piensa en preparar, en buscar a eternidad, a lo que el Señor nos promete. Exactamente. Miren que eso es lo que nos pasa a nosotros, que nosotros comenzamos a buscar en un montón de lugares cosas que no nos pueden dar lo que nosotros queremos. Jesús solo se convierte en agua viva cuando uno se acerca a Él con sinceridad y cuando le muestra a Él su corazón. Es fácil que a uno se le endurezca el corazón. Es muy fácil que a uno se le endurezca el corazón. Es muy fácil. Porque en ocasiones las vivencias nos llevan a eso. El corazón se le endurezca. Pero ahí es donde a uno le toca hacer una opción por la paz. Aun cuando mi corazón se puede endurecer por esto, yo quiero optar por la paz. Yo quiero optar por la paz. Ese es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es: hay que volver al corazón. Tenemos que volver al corazón. Nuestra vida está demasiado acelerada. Demasiado acelerada. Nos toca volver al corazón y ver qué hay en el corazón. Solo cuando veamos qué hay en el corazón encontraremos el surtidor de agua de vida eterna. Antes no. Antes no. Nos toca volver a mirar el corazón. Eso es lo que nos enseña la samaritana. Y miren que el texto concluye diciendo que Jesús se queda 2 días con los samaritanos. Y los samaritanos dicen una cosa muy bonita sobre la samaritana. Le dicen: ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Nosotros mismos lo hemos visto y lo hemos experimentado. Nosotros mismos lo hemos comprobado. Ya no creemos por lo que tú nos dices. Nosotros mismos lo hemos visto y experimentado. Ellos estaban tan saciados y tan felices que le decía que se quedara con ellos. Entonces, todos le estaban diciendo que se quedaban con él. Yo no sé, como que llega. Uno tiene un problema que la cita médica, que la enfermedad de la hermana, que esto, que hasta el almuerzo que tiene que hacer. Sí, y de todo. Llega a la misa, sale el padre y dice: es que ¿para qué nos preocupamos? Entréguele todo a Dios, que le arregla todo. Y uno es preocupado por bobadas. Sí. ¿Dónde estamos poniendo nosotros nuestras necesidades? ¿Dónde? ¿Dónde las estamos poniendo? No todos los lugares donde ponemos nuestras necesidades nos la pueden saciar. Y donde nosotros ponemos nuestras necesidades, o más bien, las necesidades que nosotros tenemos, son nuestros puntos más frágiles. Piensa en sus necesidades, ese es un lugar frágil. Ese es un lugar frágil. Solo cuando la samaritana se quita la coraza y se muestra vulnerable frente a Jesús, ella se convierte en un manantial de vida. Solo cuando nosotros hacemos ese ejercicio. Antes no. O sea, si nosotros seguimos empecinados con querer tener la razón siempre, ya perdimos. La conversión hace ese mismo fenómeno que usted acabó de decir. Siempre hay por el sacramento de la penitencia, uno encuentra ese poderío que tiene Dios en el corazón de uno. Exactamente. Estoy buscando acá un libro. Una parte muy bonita de ese texto evangélico es que la samaritana se convierte, es porque ella dice:
he visto a uno que me conoce. Es cierto. Es muy cierto lo que tú dices, Joaco. Alguien que me conoce. Yo creo que a nosotros lo que nos duele es que no nos conozcan. Y es la crítica que uno le... Es que tú no me conoces. Es que tú no me comprendes. Lo que nos duele es eso. Que no nos entiendan, que no nos conozcan. Hay un texto recién salido del horno, muy lindo. Les voy a decir solo la introducción para que ustedes se animen y lo compren. Es del cardenal Eric Barden. ¿Saben quién es Eric Barden? No, están muy desactualizados, les voy a dar una pela. Eric Barden es el predicador de los ejercicios de Cuaresma del Papa de este año. Es un cardenal muy interesante. Cardenal Barden, perdón. Y es por nuevo, ajaja, ajaja. Vaya con ese cuento a misa, ajaja. Entonces, Eric Barden tiene una historia muy interesante. Imagínense que Barden no creía, era ateo y ahora es cardenal. Léanlo, es muy interesante. Y él es un cartujo, él es un monje cardenal y cartujo trapense. Bueno, ustedes consultan. Yo creo que es cartujo o de pronto es trapense. Bueno, no sé. Pero tiene un libro muy interesante. Miren cómo se titula. Heridas que sanan. Heridas que sanan. Miren qué título tan sugestivo. Y les voy a leer los 2 primeros párrafos para que se antojen. Miren esto tan lindo. Heridas que sanan. De Eric Barden. Nuestras heridas no son íntimas. La mayor parte del tiempo intentamos mantenerlas ocultas, alimentando para nuestro propio beneficio y el de los demás la ilusión de que no existen. Deseamos ser, o al menos parecer, santos y fuertes. Una herida es un signo de una salud comprometida, a veces de forma transitoria y parcial, a veces de forma definitiva y total. Podemos recuperarnos de los efectos de una herida y ocultar eficazmente sus huellas con cosméticos, sean esos materiales o metafóricos. Sin embargo, el impacto de la herida permanece, fijado en nuestra memoria, en nuestra conciencia, aun si ya no está presente en nuestro ser físico. La interiorización de una herida puede hacerla crecer y alcanzar proporciones fantásticas, incluso grotescas. Ciertas vidas están marcadas por los esfuerzos para disimular heridas. La secuela de un trauma, sobre todo si se sufre en una etapa temprana de la vida, puede dar la impresión de adquirir una fuerza autónoma que ordena y forja un destino. Un hombre o una mujer puede llegar a sentirse tan definido por una herida que cualquier otro acontecimiento o circunstancia, sea alegre o triste, parece quedar subordinado a ella. Esta persona puede estar convencida de que la tarea de su vida es esencialmente soportar esta herida, como si fuera una especie de piedra de Sísifo, y de que de cualquier distracción sería fatal. Quizá haya nobleza en tal esfuerzo. La perseverancia ante el dolor o la desgracia es digna de honor. Pero eso no impide el surgimiento de un gélido pathos teñido de insinuaciones de inutilidad ante la persistente pregunta: ¿para qué todo esto? Eric Barden, Heridas que sanan, es un texto del 2025. Es una meditación que hace Eric Barden de la liturgia del Viernes Santo. Es preciosísimo y lo hace todo a partir de un poema. Entonces, para que se lo lean, es preciosísimo. Heridas que sanan, de Eric Barden. Es preciosísimo. Me parece tan verídico eso, y lo digo por experiencia. Es de verdad, sana.
las heridas tan fuertes, todos los sufrimientos sanan a uno. Pero miren cuál es nuestro círculo vicioso. Nuestro círculo vicioso es que toda la santa vida las pasamos ocultando, maquillándolas. Toda la santa vida nosotros vivimos haciéndonos, entre comillas, no es literal, cirugías estéticas para ocultar nuestras heridas. Toda la vida nos la pasamos, no queriendo mostrarnos frágiles y vulnerables. Toda la vida pasamos tapándolas. Él dijo que para qué todo eso, que para qué. Al final, cuando usted terminó el párrafo, dijo, ¿y para qué todo eso? Exactamente, miren la pregunta tan sugestiva. ¿Y para qué todo esto? Esa es la conclusión. ¿Y para qué todo esto? Esa es la fuente de la salvación. ¿Y para qué todo esto? Bueno, vamos a pasar a Santo Tomás. ¡Qué rico! Entonces, ya hablamos muy rico, entonces ahora vamos a seguir estudiando bien juiciosos. Numeral 34 del Catecismo, que es que la suma, así me ven a mí. El mundo y el hombre atestiguan que no tienen en ellos mismos ni su primer principio ni su fin último. ¿Eso qué significa? Que el hombre no tiene ni su primer principio ni su fin último. ¿Qué está hablando el Catecismo ahí? Del principio de causalidad. Principio de causalidad. El hombre no tiene en él su principio, porque su principio es Dios. Toda la teoría aristotélica tomista. Principio de causalidad. Sigamos. Ni su fin último. ¿Eso cómo se llama? Escatología. Escatología, ¿cómo se llama? Escatología. Listo. Primer principio, causalidad. Fin último, escatología. Escatología. E-S-C-A-T-O-L-O-G-I-A. Escatología. Listo. Sino que participa de aquel que el ser es en sí, sin origen y sin fin. Ahí que está haciendo el Catecismo, la diferencia entre ser y ente. Miren, ¿lo escucharon? Sino que participa. ¿Quién es el que participa? Un ente. Miren que el Catecismo utiliza categorías filosóficas sin uno saber. Sino que participa de aquel que es el ser en sí. Es decir, el que no necesita de nada. ¿Recuerdan la diferencia clásica de dos palabras? Necesidad y contingencia. ¿El ser es necesario o es contingente? El ser es necesario y los entes somos contingentes. ¿Entienden las dos palabras, necesidad y contingencia? Listo. El ser en sí, sin origen y sin fin. Así, por estas diversas vías, el hombre puede acceder al conocimiento de la existencia de una realidad que es la causa primera. Causa primera, lo que estamos hablando, las 5 vías de Santo Tomás, que nos llevan del efecto a la causa, lo que está haciendo Santo Tomás, y el fin último que todos llamamos Dios. ¿Ven que el Catecismo utiliza todas las categorías filosóficas? ¿Sí ven que el Catecismo hay que leerlo los primeros numerales con filosofía y no con teología? Bueno, también con teología, pero lo que hay que leer sobre todo ahí es con filosofía. Listo. Entonces, Santo Tomás no da argumentos científico-positivos. ¿Quién me explica por qué Santo Tomás no da argumentos científico-positivos? Porque a Dios no lo podemos coger para medirlo y evaluarle, decir todo sobre Él, no. Eso es cierto, pero también hay una razón histórica. ¿Cuál? En el tiempo de Santo Tomás no existía el método científico positivo. ¿Se acuerdan quién fue el que hizo el método científico positivo? Una escuela que se llama la Escuela del Positivismo, sobre todo con uno particular, un francés. ¿Quién? No. Uno sobre todo que se llama, ¿cómo se llama? No es Descartes. Padre de la sociología, Augusto Comte. Sobre todo con él se da
un nuevo principio de la ciencia. Descartes también ayuda. ¿Por qué Descartes ayuda al método científico positivo? ¿Por qué? Es cierto, Descartes también ayuda, pero el que da la revolución en la ciencia sobre todo es Augusto Comte. ¿Por qué Descartes ayuda? ¿Se acuerdan lo que le enseñaban a uno en clase de geometría? El plano cartesiano. Eso es de René Descartes. ¿Y por qué eso es importante? Porque René Descartes dijo que todo había que llevarlo a las matemáticas. Es el problema. Entonces, ¿por qué las pruebas de Santo Tomás no son argumentos científico-positivos? Primero, porque Dios no se puede llevar al laboratorio, pero también porque el método no existía en la época de Santo Tomás. ¿Listo? Claro. Entonces, ¿qué es lo que Santo Tomás nos va a dar? Nos va a dar unos argumentos metafísicos. No se puede olvidar que la metafísica es una ciencia. Es la ciencia del conocimiento de las causas. Listo, eso es la metafísica. Es la sabiduría en orden racional, es decir, es una demostración que busca hacernos acercar a lo cognoscible. Listo. Entonces, elementos claves de cada una de las vías de Santo Tomás. 4 cosas. Santo Tomás, en cada una de las 5 vías de la existencia de Dios, que somos las que vamos a ver acá, expone 4 cosas. Primero, un punto de partida. Segundo, una aplicación de la causalidad al punto de partida. Tercero, la imposibilidad de proceder al infinito en la serie de las causas. Y cuarto, la necesidad de la existencia de Dios. Esa es la lógica de Santo Tomás en cada una de sus pruebas. Da esos 4 elementos. ¿De dónde parte Santo Tomás? De la experiencia física. Los 4 elementos que expone Santo Tomás tienen una estructura parecida en todas las vías. Primero, un punto de partida. Segundo, la aplicación de la causalidad al punto de partida. Recuerden que las 5 vías siempre aplican al principio de causalidad, todas. Tercero, o C, la imposibilidad de proceder al infinito en la serie de las causas. Y D, el término final, es decir, la necesidad de la existencia de Dios. Entonces, intentemos ver de modo simple estos puntos en cada una de las vías. Entonces, el punto de partida en cada una de las vías son estos. Esto, anótenlo, que esto sí es muy importante. La primera vía es la vía del movimiento. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de Santo Tomás en la primera vía? Las criaturas se mueven. Es decir, que hay una experiencia del movimiento. ¿Listo? Primer punto de partida de la primera vía. Las criaturas se mueven. Es la experiencia del movimiento. Segunda, las criaturas obran. Es decir, que hay una experiencia de la causalidad eficiente. Segundo, las criaturas obran. Es decir, hay una experiencia de la causalidad eficiente. Tercera, las criaturas no son necesarias por sí mismas. ¿Eso qué quiere decir? Que hay diversos grados de no necesidad. ¿Listo? Tercero, las criaturas no son necesarias por sí mismas. Es decir, que hay diversos grados de no necesidad. Cuarto, las criaturas son más o menos perfectas. Es decir, que hay grados de perfección. Cuarto, las criaturas son más o menos perfectas, es decir, que hay grados de perfección. Y quinto, las criaturas están finalizadas. ¿Qué quiere decir? Que hay una experiencia del orden del universo. Quinto, las criaturas están finalizadas. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una experiencia del orden del universo. Vamos a hacer la parte B. ¿Cómo hace la aplicación de la causalidad al punto de partida? Esto es muy fácil. Primero,
Ya tenemos los puntos de partida, que fue lo que acabamos de vivir. Entonces, ahora, ¿cómo Santo Tomás aplica el principio de la causalidad a cada uno de los principios? Primero, en la primera vía, ¿cómo se aplica el punto de causalidad? Todo lo que se mueve por otro. Está diciendo que hay una dependencia. Alguien tiene que generar el movimiento. ¿Listo? Segunda vía. Aquí estoy diciendo las cosas rápido, pero son las importantes. Después desglosamos cada una de las vías. Segunda, toda causa subordinada es causada por otra. O mejor, es imposible que algo sea causa eficiente en sí mismo. ¿Qué está diciendo? Que para que algo sea causado, alguien lo tuvo que originar. Eso es lo que está diciendo Santo Tomás. Que para que una causa exista, otra causa anterior la tuvo que provocar. ¿Listo? Tercera, el ser contingente es causado por un ser necesario. ¿Qué está diciendo ahí Santo Tomás? Que todo ente necesitado depende de un ser. ¿Listo? De un ser necesario. Cuarta, toda perfección graduada es participada. ¿Cómo así? Él está haciendo una escala de valores. Entonces Santo Tomás dice, si usted está en el puesto 2, usted depende del grado de perfección del 1. Es decir, que el 1 es más perfecto que el 2. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Santo Tomás en la cuarta vía. Quinta vía, la ordenación a un fin es causada. Es decir, cuando yo hago algo, cuando yo tengo un fin, algo lo tuvo que generar. Yo, porque tengo un fin, un telos, alguien me tuvo que generar esa motivación hacia el fin. Claro. Pero ¿qué es ese silencio? Por Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo así que mucha información? Ya voy, deme un segundito. Bueno, y esto, término de las vías. El término de las vías. Cada una de las vías provoca o dice o insinúa o afirma más bien que Dios es necesario. La primera vía, ¿por qué? Porque Dios es el motor inmóvil. La segunda, porque Dios es la causa eficiente incausada. La C, porque Dios es necesario no por otro, sino por Él mismo. La cuarta, porque Dios es el ser por excelencia. Y la quinta, porque Dios es la primera inteligencia ordenadora. ¿Listo? Padre, hay una cosa que me llama la atención. Leyendo a Feuerbach, él dice que todo es materia. Y él vio un niño que estaba arrodillado con las manos hacia el cielo, un hijito de él, y él que decía que todo era materia. Cuando venía hacia el niño, él pisó una lagartijita que estaba moviendo muy graciosa. Entonces le dijo el pelado, pues el Feuerbach al niño, ¿qué estás haciendo en esas poses, en esos asuntos? Papito, estoy adorando a Dios. ¿Pero cuál Dios? Papito, se acabó de pisar una lagartija. Eso tenía un movimiento. ¿Qué se hace la fuerza que le daba el movimiento a esa lagartija? Exactamente. Y Feuerbach, que es un autor que es bien duro con la fe y con la creencia. Bueno, esas son las cosas esenciales. Ahora vamos a desglosar un poco cada una de las vías. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Entonces, primera vía, la vía del movimiento. ¿Y qué nos llega a esa vía? A esa vía, que Dios es el movimiento en sí mismo, o que Dios es el motor inmóvil. Santo Tomás lo explica. ¿En dónde lo explica? Suma Teológica, parte 1, cuestión 2, artículo 3. ¿Pero qué es eso? Suma Teológica, parte 1, cuestión 2, artículo 3. Muy bien, mire que ya todos se las aprendieron. Miren ustedes cómo están de juiciosos. Mire que es muy fácil. 1, 2, 3, parte 1, cuestión segunda, artículo 3. Mire que ya les di hasta la clave memotécnica. No, es que digan pues que acá no aprendemos mucho. Ay, Dios mío. Bueno,
Entonces vamos a leer a Santo Tomás. Miren lo que dice Tomás sobre la primera vía. La primera y más significativa vía se toma del movimiento. Es innegable y consta por el testimonio de los sentidos. Recuerden que Tomás es aristotélico. ¿Y de dónde deduce la verdad Aristóteles? De los sentidos. Es innegable y consta por el testimonio de los sentidos, es decir, la verdad que a él le llega, que en este mundo hay algunas cosas que se mueven. Ahora bien, todo lo que se mueve es movido por otro. ¿Qué está hablando ahí? De la causalidad. Algo lo tiene que mover. Listo. Vamos a hacer una lectura, pero vamos a hacer una lectura interpretativa. Ahora bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve sino en cuanto está en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. Pues mover requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa que pasar algo de la potencia al acto. Eso ya lo expliqué la semana pasada, pero ¿recuerdan esa categoría, esa diferencia entre potencia y acto? Tomás está diciendo que un movimiento que hace que algo que está en potencia de llegar a ser, sea. Eso es lo que está diciendo Santo Tomás. Si no entienden esto, devuélvanse a las primeras lecciones. Mentiras, no, si no les queda claro, levanten la mano que yo les recuerdo. Listo. El ejemplo del café, yo se los di, yo creo que fue claro. Cuando el grano está sin moler, ¿es café o está en potencia de ser café? Está en potencia de ser café. Pues cuando hablo de café estoy hablando de la bebida, ¿no? Porque él ya está en acto de ser en cuanto café como fruto, pero no está en acto en cuanto café como bebida. Cuando yo quiero que algo esté, una bebida para tomar de café, los granos son una potencia de ser ¿qué acto? Una bebida de café. Listo. Eso es claro. ¿Todos les queda claro eso? ¿Tienes pregunta? Listo. Listo, está. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es el movimiento según Tomás? Es el movimiento de ser potencia, ser acto. Esto no puede hacerlo más que lo que está en acto. Por ejemplo, lo cálido en acto, así como el fuego hace al leño, que es cálido en potencia, ser cálido en acto. Y esto lo mueve y altera. Pero no es posible que una cosa esté al mismo tiempo en acto y potencia respecto a lo mismo, sino como respecto a cosas diversas. Pues lo que es cálido en acto no puede ser al mismo tiempo cálido en potencia, sino frío en potencia. ¿Qué está diciendo Santo Tomás? Que uno no puede estar en acto y en potencia de lo mismo. Yo no puedo estar en acto de estar caliente y en acto de estar frío. Eso es lo que está diciendo Santo Tomás. Si yo estoy en acto de estar caliente, yo estoy en potencia de estar frío. Eso es lo que está diciendo Santo Tomás. Listo. En consecuencia, es imposible que algo sea bajo el mismo respecto motor y movido. Es que se mueve a sí mismo. Por consiguiente, todo lo que se mueve porque se mueve por otro y por otro. Pero aquí no se puede proceder al infinito, porque entonces no habría un primer motor y por consiguiente tampoco ningún otro motor, puesto que los motores segundos no mueven sino en cuanto son movidos por el primero. Como el báculo no se mueve más que siendo movido por la mano. Por tanto, es necesario llegar a un primer motor que no sea movido por nadie. Y por todos entienden a Dios. ¿Qué está diciendo Santo Tomás? Que el motor segundo es movido por un motor primero. Alguien tiene que ejercer el movimiento. Y que el motor primero se llama Dios. Vamos a entender un poquito esto. Entonces, esta vía es la más importante porque es la que explica las demás vías. Entonces, ¿qué dice? Si en todas las vías intenta entender el punto de partida, quizás sea más necesario respecto a la primera. Aquí el hecho de que se parte es de la experiencia del movimiento. ¿O de qué otra experiencia? La experiencia del cambio. En el ámbito de lo corpóreo,
la realidad del movimiento y del cambio es universal. Es decir, todo lo que tiene un cuerpo, todo lo que es un cuerpo, tiene necesidad del movimiento. Lo que no es corpóreo no tiene la necesidad de movimiento. Y el cambio o el movimiento es una cosa universal, es decir, a todos nos pasa el movimiento. Es algo que se comprueba fácilmente en la experiencia. De aquí que Santo Tomás diga que es la vía más clara y más manifiesta. Esta pone de manifiesto que en el mundo hay seres que se mueven. Este es el hecho de experiencia de que se parte, el movimiento. No del movimiento en cuanto tal, sino del movimiento radicado en un sujeto o en un ente. ¿Ven esta diferencia tan sutil pero tan importante? Aquí lo que importa no es el movimiento, sino que ¿qué es lo que importa en esta vía? Que alguien lo mueve. Eso es lo que está diciendo Santo Tomás, que lo importante no es que algo se mueva, sino que algo es movido y que alguien lo tiene que mover. Y que cuando uno se va para atrás, ¿a quién encuentra? A Dios. Ahora bien, hay que tener presente que el movimiento de que aquí se habla es un movimiento metafísico, o mejor, movimiento tomado metafísicamente. No se trata del movimiento físico, ni de ninguna manera entrar a formar parte de la explicación de las vías, las concepciones espaciotemporales del movimiento, que en su ámbito son más o menos acertadas o explicadas por el movimiento físico, pero poco o nada tienen que ver con el ser que se mueve. Por ello no tiene sentido plantear la vía, como históricamente con mucha frecuencia se ha hecho, en función de que Santo Tomás partía del movimiento local o que está ligado a la cosmografía de la época aristotélica o medieval, pues se trata de un hecho metafísico independiente de la hipótesis científica o del estado de la ciencia en un momento determinado. Repitámoslo, la noción científica del movimiento no está aquí en juego. La existencia del movimiento es lo que cuenta. Lo que prueba requiere de una explicación que el movimiento es o existe. En resumen, investiga la causa, quiere explicar el por qué hay movimiento en el mundo. A ver, yo siempre les he explicado acá la prueba del movimiento a partir de la experiencia, pero eso tiene algo más profundo que es un movimiento metafísico. Y recuerden, ¿cuál es la pregunta metafísica que se hace uno ahí cuando hay un movimiento? Y es, ¿quién lo mueve? Eso es lo metafísico. Lo metafísico no es ver el movimiento. Esto no es lo metafísico, porque esto es físico. Que yo tome una silla y con mi mano la traslade, ¿eso es metafísico? No, eso es físico. ¿Qué es lo metafísico? Decir, Freddy la movió. Eso es lo metafísico. ¿Ven? ¿Me hago entender? O sea, ¿cuál es la prueba metafísica? Que eso fue movido por alguien. O sea, ¿por qué hay movimiento en el mundo? Porque un quién generó un movimiento. Eso es lo metafísico. Por ello, Santo Tomás en el desarrollo de la prueba arguye en función de la definición metafísica del movimiento. Es el paso de la potencia al acto. O como dice él, acto del ente en potencia en cuanto está en potencia. O acto del móvil en cuanto que es móvil. Recuérdese que se llama potencia aquello que puede ser algo y no lo es todavía. Y acto aquello que ya es. El acto y la potencia dividen al ente creado. Todo ente finito está realmente compuesto de potencia y acto. Todos tenemos potencia y acto, todos. Interesa poner de manifiesto que el acto de suyo dice perfección. De por sí no implica limitación alguna. Eso es importante. El acto de suyo es perfección. ¿Quién es el acto por antonomasia? Dios. Dios. ¿Por qué Dios es el acto por antonomasia? Porque Él no tiene potencia. Dios nunca está en potencia de ser algo. Dios siempre es. Él siempre es.
En cambio, el resto estamos en potencia. De aquí que deba considerarse que ser y ser acto es lo mismo. Y el sujeto que se mueve está en acto porque es. Algo se mueve si es decir, si existe. Si algo no existe, no puede haber movimiento. Y si algo lo mueve es porque existe. O sea, si yo muevo la silla, pues volvemos acá a la causa física, es porque la silla existe, pero también porque Freddy existe. Si Freddy no existe, no puede haber movimiento. Y si la silla no existe, no puede haber movimiento. Eso es lo que está explicando Santo Tomás. Que ambas cosas tienen que existir, porque si no existen, no puede haber un acto. Si la potencia y el acto no existen, no pueden ser. ¿Queda claro? Sí, listo. Pero el movimiento es explicado en función del paso de ser de potencia al acto de ser. Es la aplicación de la doctrina de la causalidad del movimiento. Esto es fácilmente explicado. Todo lo que se mueve por otro. Es decir, que todo movimiento requiere un quién. Todo movimiento requiere un quién. ¿Cuál puede ser la causa de que un ser devenga progresivamente lo que puede llegar a ser, pero no es? Esa es la pregunta. Puesto que todavía no es lo que va a llegar a ser, el ser que cambia no puede ser la causa del propio cambio. Es decir, yo no puedo ser la causa de mi propia transformación, sino que yo requiero que otra persona o un ente fuera de mí me transforme. ¿Una obra de arte puede hacerse a sí misma? No, siempre requiere de una transformación de otra persona. Eso es lo que está... Exactamente, eso es lo que está diciendo Tomás. Tomás está diciendo, nada se mueve, o sea, hay muchas cosas que no se mueven por sí solas. Las tiene que mover un quién, algo la tiene que mover. En consecuencia, cada movimiento o cambio es causado por algo que ya es lo que el sujeto del movimiento está en vía de ser. Eso es muy importante. ¿Quién me puede mover a mí de la potencia al acto? Alguien que ya está en acto. No me puede mover algo que está en potencia. O sea, una potencia no puede mover a otra potencia para que sea acto. Eso es lo que está diciendo Tomás. La potencia, el acto es el que mueve la potencia. Está enredada la cosa. ¿Está claro? Si no está claro, levanten la mano que lo resolvemos, de verdad. No se queden con dudas. Yo sé que esto es pesado, pero no se queden con la duda. Levanten. Espera. Por ejemplo, el padre de Freddy es un acto porque es hijo de alguien, ¿sí o no? La mamá de Freddy, cuando no estaba en embarazo de él, era potencia de ser mamá. Cuando existió el movimiento, la fecundación, ya se convirtió en el acto del hijo. Exactamente. Y aplicando ese mismo ejemplo, ¿cómo lo entendemos? Si mi mamá no estuviera viva, ella no podía hacer de una potencia de Freddy un acto. ¿Cuál acto? El acto de la vida. ¿Queda claro con eso? O sea, por ejemplo, mi mamá, ¿por qué me pudo tener? Porque ella ya estaba viva, porque ella ya era. Y entonces ella me pudo traer a la vida a Freddy, que era una potencia. ¿Queda un poquito más claro ese ejemplo? O sea, solo lo que ya está en acto puede generar que una potencia llegue a ser un acto. O sea, que una potencia debe de ser alguien vivo. No, ese ya es otro tema. Acá simplemente estamos haciendo un ejemplo de que las cosas... A ver, cuando estamos hablando de vivo, estamos hablando de otra categoría. Más que vivo, nosotros acá hablamos de existencia, de que algo es. Porque la silla está viva, la silla no está viva, pero la silla también puede estar en potencia o en acto. Entonces ves que no es la categoría de vivo. ¿Una piedra está viva? No. Entonces es más bien la categoría de existir.
es la categoría del existir. No es me hago entender por qué las cosas no necesariamente tienen que estar vivas. Una piedra está viva, una planta está viva, sí. Ven, pero una silla puede generar o puede llegar a ser un acto de otra cosa. Sí, yo esta silla la puedo transformar después, no sé, en una mesa. Yo desbarato esta silla y la convierto en una mesa. ¿La silla está viva? No, pero está en potencia de ser una mesa. Sí. ¿Pero por qué? Porque hay otro ser que imprime un movimiento. ¿Está claro? Pero finalmente todo lo que está, o sea, si uno va a lo atómico, finalmente todo también está en movimiento. Es decir, un muro, una planta, una roca, absolutamente todo está en movimiento. Como si Santo Tomás hubiera adelantado a entender lo de hoy. Es decir, hoy el mundo permanentemente está en movimiento y por tanto nunca es igual, se repite. Sí, pero uno no puede entender a Santo Tomás con los ojos de hoy. Eso siempre es un error. Uno entender el pasado con los ojos de hoy siempre es un acto de injusticia. Porque lo que nosotros tenemos hoy no lo tenía él ayer. Eso es un pensamiento incorrecto. Eso es un pensamiento incorrecto por ejemplo, intentar leer la Biblia con los ojos de hoy y hacer una crítica, pues eso es injusto. Por ejemplo, en la Biblia se habla de que ¿quién es el centro del planeta? La Tierra. Pero nosotros ya sabemos que hay un heliocentrismo. Pero la Biblia dice que hay un geocentrismo. Eso es incorrecto. Sí, con nuestros ojos de hoy, no con los ojos de ellos. ¿Me hago entender? O sea, es injusto intentar juzgar ciertas cosas con nuestra mirada de hoy. Porque lo que nosotros tenemos hoy es el fruto del estudio, es el fruto del conocimiento de muchos. Exactamente, hay un progreso en la historia, pero uno no puede juzgar el ayer con los ojos de hoy. Como uno no se puede juzgar hoy, no puede juzgar su pasado de ayer con los ojos de hoy, porque lo que nosotros sabemos hoy fue fruto de muchas experiencias. Uno no puede juzgar ciertas decisiones que yo tomé en el pasado con los ojos de hoy. Porque es que yo, ¿por qué tomé esas decisiones? Porque eran los elementos que yo tenía en ese instante. Pero yo lo digo en términos es de que ese pensamiento me sirve de herramienta para aplicarlo al hoy, en el sentido en que si hoy descubro que todo está en movimiento, tuvo que tener un origen que lo puso en movimiento. Y eso me lleva a la creación o a la palabra hágase la luz o al inicio de todo. Yo lo veo como una herramienta para aplicarlo al hoy. Sí, eso es cierto. Sí, es eso. ¿Alguien más iba a decir otra cosa? Un muro no aplica, porque usted el muro lo tumba, no lo mueves. Ese ya es un principio físico que nosotros sabemos hoy. Que todos los átomos se mueven en su interior y que todas las cosas del universo están compuestas de átomos y que los átomos en su interior se mueven. Eso es nuestros avances científicos de hoy, que todo está en movimiento. Pero esa es la teoría científica actual, que todo se mueve. Por eso es que se pueden generar nuevas cosas, por el movimiento. Pero eso no es lo que quiere decir Santo Tomás, pues, ¿cierto? Por eso les digo, hay que entender a Santo Tomás con los ojos de Santo Tomás, no con lo que nosotros entendemos hoy. Sin duda nos puede dar nuevas herramientas el hoy, sí, pero cada autor tiene un límite, su límite temporal y espacial. Por ejemplo, entonces, la iglesia nuestra católica, entonces, ¿cómo asume la metafísica para poder comprender a Dios desde ese punto de vista? Entonces, Santo Tomás nos está enseñando a comprender a Dios desde se puede llamar ciencia, desde la ciencia de la metafísica. Eso es lo que Santo Tomás estuvo haciendo en su estudio y en sus investigaciones y en todas sus observaciones, ¿cierto? Bueno, entonces nosotros estamos muy privilegiados porque nosotros no habíamos pensado ni siquiera en esta época tan moderna así como pensaba él.
Ni siquiera eso lo habíamos pensado. No nos tocó. Hace 60 años no pueden entender lo que estamos viendo hoy de Santo Tomás de Aquino, porque ellas no han pasado la historia de 60 años, que nosotros ya sí podemos empezar a asimilar todos esos cambios que hemos tenido y hemos podido devolvernos en la historia para entender. Por ejemplo, yo tengo 60 años. Yo cuando era niña yo decía, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué una hoja se mueve? O sea, me hacía todos esos cuestionamientos. ¿Por qué los estoy entendiendo ya? Porque he pasado 60 años de mi vida experimentándolos. Es que sin la experiencia uno no aprende. Exactamente. Si necesitamos de la experiencia. Y bueno, vamos concluyendo. Esperen, yo termino acá. Dios mío. Acá. Nada es más evidente, puede ser, que ambas cosas, acto y potencia, estén en el mismo aspecto para poder llegar a ser. De lo contrario, se atenta contra el principio de no contradicción y de esta manera se ofrece una adecuada explicación del movimiento, ya que ésta debe atenerse a la realidad y al principio de no contradicción. Bueno, dejemos hasta aquí hoy la primera vía, no la hemos terminado. En el próximo encuentro la terminamos. Pongámonos en pie. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Gracias, Señor, por mostrarnos que tú eres el origen de todo. Gracias, Señor, por enseñarnos y mostrarnos cómo te podemos amar y cómo te podemos conocer. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.